Esto es Marketing Players by Mixtec. Bienvenidos una vez más a este programa para hablar de esto que tanto nos apasiona, entusiasma, que es el marketing, las ideas, la creatividad, la publicidad, todas esas buenas ideas que cambian, que transforman, que evolucionan. Estamos aquí porque creemos verdaderamente que los negocios, las empresas, los proyectos siempre tienen la oportunidad de expresar ese máximo potencial. Y esa no es la excepción cuando hablamos de la industria, las empresas, las compañías que a lo mejor son un poco entendidas como más grises en un entorno cuadrado, sin magia, porque el mundo de los productos de consumo siempre tiene esa magia, ¿no? La fascinación de hacer un comercial, de vender un refresco, unas papitas, pero cuando hablamos de cómo vendo tornillos, cuando hablamos de cómo vendo armadoras, qué sé yo, la cosa se pone un poquito más complicada y me parece que el marketing pasa al cajón de los objetos perdidos, ¿no? Ahí queda y entonces dicen, oye, va a ser el evento corporativo, pues abre el cajón y saca algo de marketing, ¿no? Pero realmente no es un tema de base. No se está tomando esa conciencia de todo lo que el marketing puede ayudar a estas compañías que se hablan de industria a industria. Y el pretexto es simple. Yo no le vendo a ese consumidor final. Yo no voy a ponerlo en televisión. Yo no voy a hacer un spot de radio. O es más, las redes sociales no son para mí. Cuando hablamos de industria a industria, pareciera que las reglas cambian, pareciera que el marketing no tiene lugar, pues de eso vamos a hablar justamente el día de hoy. Ese es el tema central. Mi queridísimo Toño Ramírez, el tigre, la pluma más punzante del marketing, llega a este estrado. Edgardo López Huerta, qué gusto, un capítulo más. Vamos a hablar de un tema, pues sí, medio nebuloso, no es tan común, no es tan original, tal vez se habla muy poco de él, todavía no se le entiende justamente a todo este tema del marketing de la industria, como que sí, yo coincido contigo que está escondido y que hay que exponerlo, hay que sacarlo y hay que mostrar muy buenas cosas porque es un área bien interesante y que le sirve mucho a las empresas, pero no todas lo están utilizando, entonces el que lo utilice, el que sepa un poquito de este tema, va a hacer grandes cosas. Te traje un invitadazo, Toño, un invitado súper especial. Nada común, eso hay que decirlo. O sea, no es el típico marquetero, ni es la típica persona que piensa de una forma lineal o ordinaria. Él transforma cosas y con un sentido humano y hasta diría artístico. René Freudenberg, el CEO de Interloop, este grupo muy importante que él nos platicará un poco al respecto. Pero René, ¿cómo estás? Bienvenido. No, Encantado de tenerte acá. Toño, un gusto estar aquí con ustedes, ¿eh? Y Gracias por la invitación. Presentan esto, ¿eh? Muy bien. Gracias por aceptar la invitación, Sí, René. Sabemos que tienes la agenda llena, pero ¿de qué quieres hablar? Hablemos de fútbol, yo sé que te apasiona. Podemos arrancar por ahí. ¿A quién le vas? A ver, de quién eres fan. Sí. ¿Qué pasó? Me gusta mucho. Sí. No, me gusta mucho el fútbol, pero no estoy con ningún equipo determinado. ¿Con cuál te quedarías si solo tiene que quedarse uno en el mundo? ¿Con cuál me quedaría? Me quedaría con el Bayern de Alemania, ¿no? Eso, bien, buena elección. Sí, buena elección. Una elección segura, no muy, no muy arriesgada, ¿no? Muy bien, excelente. Pero a ver, entrando a tema justamente, René, o sea, esto que hablamos un poco, las empresas que venden de industria a industria, estas empresas industriales, ¿por qué no toman en serio el marketing? ¿Por qué no es una prioridad? ¿Por qué lo tienen en ese cajón de objetos olvidados y realmente es una estrategia como de último momento para un evento corporativo, o para hacer las tarjetas de presentación, o para tener ahí un chavito que está haciendo los materiales para la presentación del jefe, ¿no? Uh-huh. Y no se está entendiendo todo esto. Sí. Bueno, yo creo que tal vez no se entiende en realidad para qué estamos las empresas o qué es lo que estamos haciendo en las empresas. Y a mí me parece que una característica fundamental de los humanos y de los humanos colaborando es que percibimos e interpretamos el mundo de una manera determinada. Para mí el marketing es esta interpretación de un grupo, de un colectivo, de qué se cuenta sobre ellos mismos y qué transportan hacia el mundo. Entonces, para mí es una forma fundamental, pues, de generar valor, de generar identidad, de transmitir esa identidad y de ver si esa identidad en realidad tiene un enganche con el mundo exterior. Es decir,
con el mundo en que la empresa está generando su valor. Pero me parece también fundamental que el marketing es muy importante interno. Primero, es que contamos sobre nosotros mismos y en qué coincidimos, ¿no? Y esa es una tarea muy importante. Igual no es un dictado nada más, sino que lo tienes que ir, pues, básicamente calibrando también con tu equipo y entendiendo. Y muchas cosas y muchas ideas que salen, me parece, en el marketing también son cosas que escuchas del mercado y las puedes tomar y de repente creas una identidad. ¿Qué tal, Toño, No, no, Nunca te habían dado una definición tan filosófica, profunda. Didáctico y claro. Oye, René, y yéndonos un poquito hacia afuera y del tema de alguna forma empresarial, de esta segunda generación que empieza a manejar a las empresas que hicieron los papás, que tuvieron un fundador, pues muchos de ellos se dan a la tarea simplemente de ordeñar la vaca porque mi papá la hizo, o otros se acaban la vaca, la terminan vendiendo, la terminan perdiendo inclusive, pero ¿cómo invitar a esa gente que toma, al final es una herencia bien positiva, a transformar una empresa? ¿Cómo sucede esa relación con esa segunda generación? Porque hay que decir que René hoy es segunda generación de Interloop Group, justamente, sí, ¿no? Sí, correcto. Bueno, yo pienso que una cosa muy importante en las empresas sí es encontrarle su sentido. Hoy se habla de propósito, ni siquiera me gusta tanto esa palabra de propósito, me gusta más la intención y el sentido de una organización, es decir, hacia dónde se dirige. Y me parece que todos los seres humanos lo que necesitamos es progresar, pero progresar en un colectivo. Entonces, si tienes la fortuna de entrar en una segunda generación, en un concepto que tú te identificas con él, pues yo creo que es una fortuna enorme, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde más se puede ir? ¿Hacia qué otro nivel se puede alcanzar? Y yo creo que eso es algo, pues, sumamente motivante. Es muy motivante para mí y yo creo que también para un equipo. Es decir, una empresa que está trabajando sobre su potencial, pues a mí se me hace la mejor postura. Claro. No una empresa que está tratando de sobrevivir nada más o de entender el mundo como un espacio cerrado en donde no se puede crear mucho más y donde simplemente eres víctima de las presiones de la competencia. Claro, claro. Y ahorita, y tratamos de abrir, estimado René, ahorita simplemente con un espectro de industria, viéndolo más tu óptica de este tema de industria, de empresas, pero platícanos brevemente quién es Interloop para que la gente, esta comunidad de marketing players, entiendan un poquito para entrar a un tema justamente por qué es una empresa auténticamente no común. Pero déjame te la ponga mejor, porque a ver, o sea, realmente cuando hablamos de nuevamente productos de consumo es muy fácil, ¿no? O sea, porque lo vas a comprar directamente y lo vas a consumir. Sí. Pero cuando hablamos de cómo le ponemos marketing o cómo vendemos lubricantes industriales para maquinarias altamente especializadas, ahí la ecuación se pone complicada, yo creo que muchos ¿no? han de estar, ¿existen lubricantes ¿Existe? para eso? Vamos no estamos pensando de eso. Estoy perdón, ya me Industrias fui. altamente especializadas, maquinarias pesadas, ¿no? Minería. ¿Cómo realmente? ¿Para qué le vamos a poner esos colorcitos? ¿Para qué vas a invertir en unas oficinas padres? ¿Para qué vas a tener ese sitio? Aquí vendemos a mineros, ¿no? Entonces, de eso va un poquito, ¿no? Ahora René nos explicará. Platícanos, René. Sí, bueno, primero, yo creo que pues tengo la fortuna, y eso se lo puedo decir, de haber entrado en este grupo, en esta empresa que fundó mi padre, realmente con una estrategia que se me hace increíble en su posicionamiento de mercado. Es decir, irse a un mercado industrial, sí, pero a nichos de mercado muy, muy específicos. Y esto es precisamente la lubricación de alta especialidad. ¿Sí? Son formulaciones que no son los consumos más grandes, pero sí consumos muy específicos en donde tienes que diseñar productos para estas aplicaciones. Esto es muy interesante porque en realidad son segmentos en donde no existe tanta competencia y te da la oportunidad también de especializarte a un grado, quizá con otra velocidad, sin tanta presión de la competencia y poder ver, si tú haces esto muy bien, poderte internacionalizar. Y eso en realidad, por lo que nosotros estamos haciendo, atendemos este mercado aquí en México muy bien, en industrias muy específicas como el acero, como la minera, como la vidriera y otras más, pero también lo hacemos en mercados internacionales con la tecnología que aquí desarrollamos. Entonces, eso también se me hace increíble. Algo que puedas desarrollar en México y que lo puedas vender en el extranjero en base a valor agregado, pues se me hace a mí una estrategia muy buena y una oportunidad que
que sí tenemos en México. Ahí hay un primer tip o recomendación para los players que nos están escuchando, porque normalmente como que vamos por los manguitos bajos, ¿no? O sea, esas oportunidades de negocio fáciles de poder adquirir, poder meterte, oye, hoy está lo digital, vamos a hacer la app que va a revolucionar al mundo, qué sé yo, pero realmente estos temas son terrenos súper fértiles de oportunidades de negocio, pero no son sexys, no se meten ahí. Hombre, sexy sí es porque... un lubricante. Caray, bueno, caray, sí, o sea, hay que pensarlo en todos los aspectos. En realidad es un material muy, muy interesante. Si pensamos, hay fricción en todas partes. Caray, entre los seres humanos y en esa parte que están pensando también. Es caray. muy importante. Nosotros nos enfocamos al mercado industrial, pero justamente es un fenómeno universal, es la fricción. O sea, en todas partes hay fricción. Sin fricción tampoco existiría el mundo material como lo conocemos. Pero siempre va acompañado de un producto complementario, que son los lubricantes. En todo lo que vemos en la naturaleza hay lubricantes. Y la naturaleza es muy inteligente y genera una gran variedad y lubricantes de altísima especialidad. Entonces, eso también te da una tranquilidad de que es un segmento de mercado que no va a desaparecer. No hay tecnología que haga desaparecer esto, sino que en realidad se necesita desarrollar mucho más. Y ahora, enfocándote en estos nichos muy específicos, pues yo creo que es algo súper interesante. Es algo que conectas con todo. Increíble, o sea, pero realmente nada más para poner un poco de perspectiva, cuando hablamos de lubricantes, es por ejemplo un lubricante automotriz, yo se lo pongo a mi carro, es quizás lo más común eso. Sí. ¿Dónde están peleándose todos? La mayoría, el mercado, la gran parte del mercado, 60% del mercado, creo que algo así es el mercado automotriz, es decir, el mercado del motor, de los motores de todos los coches que están circulando en el mundo, y un 40% es el mercado industrial. Dentro de ese 40 del mercado industrial, quizá un 5% es de especialidad. Y no todos lo ven como especialidad, y quizá a un 2-3% de ese mercado nosotros nos estaríamos enfocando. Y es un mercado, sí, a veces difícil de convencer a los clientes porque los costos iniciales de la adquisición del lubricante parecen más altos, y se tiene que argumentar un costo-beneficio, ¿no? Y bueno, eso siempre es, digamos, un desafío, ¿no? O sea, pero por ejemplo, yo soy minero y tengo máquinas industriales y esas tienen un desgaste y necesitan ese lubricante, y ahí es donde entra Interloop. Sí, o sea, en máquinas o en equipo que está bajo condiciones muy, muy críticas, ¿no? En donde los lubricantes convencionales, como en los grandes molinos de bola, ahí se necesitan lubricantes de alta especialidad y lubricantes que también cumplan con requerimientos biodegradables, ¿no? Okay. Entonces, ahí hay un mercado global justamente para estos equipos, y es ahí donde tienes que tomar tu prestigio, agarrar tu credibilidad como organización y poder posicionarte a nivel global. Y compites contra las grandes petroleras, o sea, contra estas marcas muy, muy conocidas, y nosotros como empresa chica, desarrolladora de tecnología, pues tienes tu desafío. Pero justamente ahí también entra el marketing. ¿Cómo te posicionas? ¿Cómo aprovechas esa posición del que desafía y no del que es el grande del mercado, el que todo el mundo conoce? Cómo ganas la credibilidad del cliente, cómo haces sentir al cliente también sentirse orgulloso de seleccionarte a ti como su proveedor, cómo lo invitas a la co-creación y al desarrollo de los productos muy específicos. Pero todo esto que estás platicando parecería que no se puede, ¿no? O sea, y realmente tú estás rompiendo esos paradigmas, sí, en ese sentido de pensar de una forma no común. Y no solamente tú lo dices, sino el reconocimiento que han tenido en ese sentido, ¿no? Tú haces la analogía, ¿tienes 3 copas del mundo? ¿O cómo platicas eso? Sí, no, Copa, Liga y Champions, es lo que dijimos, lo que buscamos. Sí. Nada más. No, porque 3 premios nacionales que nosotros queríamos también probar nuestro modelo de negocio, ver qué se puede hacer en México, cómo tenemos el reconocimiento, si se percibe también afuera, y con esto pues logramos, el primer premio que logramos es el Premio Nacional de Exportación, porque exportamos a 40 países, y los Estados Unidos es un porcentaje muy bajo de nuestra exportación, que esto es raro también. O sea, normalmente una empresa mexicana piensa en exportar a los Estados Unidos porque es el mercado más grande. Pues nosotros pensamos en todos los demás mercados, exportamos a Asia, exportamos a Europa, exportamos a Sudamérica,
Australia, Oceanía nos falta, digamos, como continente, pero yo creo que esto pronto pues, pronto esperamos Una tenerlo empresa también. en Jalisco para el mundo. Sí, entonces tenemos Premio Nacional de Exportación, Premio Nacional de Calidad y Premio Nacional de Tecnología e Innovación. Entonces, y esto en 3 años. Y eso era también para poner nuestro modelo a prueba, porque pues sí hacen auditorías, digamos, muy exhaustivas de nuestro modelo de negocio. Y una vez que definimos también que nuestro modelo no va a ser común, y hacer la prueba de que esto no común sí genera valor. ¿Cómo te Porque imaginarías? y no más decirlo, ser no común es muy fácil. O sea, ser raro, exótico, lo que quieras es muy fácil. Pero hacer no común y agregar valor es un poquito más difícil, ¿no? Y esa es nuestra pretensión y eso es lo que intentamos. Claro. Oye, René, y un tema importante ahorita que hablas de nichos, pues los nichos requieren inversión, los nichos o desarrollar nichos requieren innovación y eso muchas veces requiere mucha paciencia para las empresas. Ahora sí que el director financiero, que es el que ve los números fríos, pues dice, a ver, ¿valdrá la pena seguir aguantando este tema de innovación y de nichos? ¿Hasta dónde se rompe la paciencia en estos modelos de negocio? Sí, yo creo que se tiene que tener en el ADN de la organización. Si no, innovar es muy difícil. Y yo creo realmente que innovar es muy difícil, porque si lo ves de manera fría y objetiva, no es buen negocio. Y esa es la primera cosa que hay que decirlo. Es como si fuera una vocación. Es decir, yo quiero proponer algo. Lo más fácil es repetir modelos de negocio que ya son exitosos, es tratar de copiar. Lo más fácil es meterse en los segmentos que están en crecimiento, visibles, los que son visibles, los que están de moda. Y eso no es innovar. O sea, para mí realmente innovar es hacer una diferencia y que esa diferencia pegue, se pueda agregar. No es simplemente repetir algo o algo tecnológico o algo que sea digital o algo que esté de moda. Eso para mí no es innovar. Entonces, la innovación sucede raramente. Pero ahí ahí el fin último pues es trascender, no solamente, o sea, porque sí vas a ganar dinero al final, no estamos hablando de que no vas a ganar dinero, sino trascender. Queremos tener éxito como organización, eso no cabe duda, y queremos ser una organización muy rentable y queremos ser una organización que pueda tener una expansión muy interesante. Eso no cabe duda. Pero el retorno inmediato, rápido, que tú puedes sacar, el de corto plazo, sí está peleado de alguna manera con este ADN de innovación. ¿Por qué? Porque tienes que invertir en investigación y desarrollo que no tienes la certeza de cuál va a ser el retorno. Entonces necesitas tener un modelo de negocio que te permita tener esto como si fuera una parte, digamos... variable. Fija de tu modelo. Uh-huh. Entonces tener un departamento pues, de investigación y desarrollo es muy importante dentro de este modelo. Y dentro de eso va a haber productos que van a tener éxito y muchos otros que no van a tener éxito y donde se les metió muchas horas y mucho trabajo. Pero eso requiere muchísima madurez de la cabeza de una empresa y creo que aquí es una recomendación bien importante porque, como dices, innovar se ve muy fácil y creo que es el sueño de todas las empresas. Voy a lanzar nuevos productos, voy a hacer innovación incremental, voy a hacer algo que los otros no tienen porque de ahí voy a generar el crecimiento. No, pero para eso se necesita justamente ser consistentes, invertir, ser pacientes y ser maduros como cabeza de organización porque no puede venir de abajo hacia arriba. Porque si el de arriba no cree justamente en esa paciencia, pues estos modelos se acaban, ¿no? Bueno, yo me siento muy bien con el equipo. Pienso que en eso estamos en realidad muy, muy alineados. No me siento solo, digamos, con esta idea. Pero quizá una de las cosas que hay que romper, uno de los paradigmas, es este dictado de la eficiencia. Como si la eficiencia fuera todo para una empresa. Y la eficiencia es importante. Nuevamente, es muy importante porque las empresas necesitan también tener sus utilidades y sobrevivir, pero tienen el peligro de que muchas veces deshumanizan porque todo lo metrificamos, o sea, realmente este triunfo de los métricos, como si los métricos fueran la verdad, pueden deshumanizar muy fácilmente a las empresas y el valor y lo que no acepta la eficiencia son las redundancias, es decir, lo que sale sobrando. Y lo más
pues lo más importante es que saber que en estas redundancias está la creatividad, está como durmiendo, se está gestando, está surgiendo algo. Entonces, una empresa que no permite en su sistema tener redundancias trabajando, es muy difícil que sea creativa y es muy difícil que pueda innovar. Y yo creo que la mayoría de las empresas, ese es lo que yo pienso y así es como lo veo, lo tienen muy difícil. La eficiencia está ahogando la creatividad. La eficiencia ahoga la creatividad, pero puedes tener empresas tremendamente exitosas. Sí, pero no son innovadoras. El mundo sí necesita innovación y lo necesita urgentemente. Y yo creo que está faltando mucha creatividad. Yo pienso que en esta época que todo el mundo habla de tecnología y de grandes transformaciones, quizás sucede demasiado poco. Quizás faltan muchas más alternativas, ¿no? Quizá faltan muchos más modelos de negocio que sean muy diferentes, que se propongan. Esa es como mi opinión. Entonces, una empresa debe de tener esta parte que permita explorar. Y una de las cosas más importantes que una empresa debería de tener es qué haces con la creatividad, cómo trabajas con la creatividad. Y entonces todo el mundo sabe que la creatividad es buena, pero yo pienso que ni en las escuelas se enseña lo suficiente, se valora lo suficiente, y en las empresas que tienen que producir y tener resultados tampoco es lo que se quiere. Lo que se quiere es cumplimiento, resultado. Y es frustrante, ¿no? Porque lo digo siempre, ¿no? México es un país altamente ingenioso, lleno de creatividad en las calles, ¿no? La gente vende de una forma maravillosa cualquier cosa. El señor que vende refrescos puede poner ese cartel amarillo que dice: vendo refrescos más helados que el corazón de tu ex, ¿no? Y le pone esa chispa, esa creatividad, pero cuando hablamos de pasa ese ingenio a la empresa, parece que se murió ahí alguien, o sea, porque entonces no invitamos a pasar esa creatividad a las empresas. ¿Por qué cambia ese mindset? ¿Por qué cambia ese comportamiento en la mente de aquí en la fiesta podemos estar perfectamente sacando el albur, el chiste, la ocurrencia, pero cuando te digo vamos a crear algo, vamos a resolver un problema, alguien tiene una idea, hay un silencio profundo? Entonces nos hace falta a las organizaciones tener esa captación de creatividad y esos modelos y esos espacios para poder justamente abrazar esa creatividad y que se convierta en innovación. Sí, y por eso la pregunta es ¿cómo valoramos cosas que no son tan valoradas como... No utilizamos la palabra creatividad porque la creatividad está puesta como positiva, como que todo el mundo quiere y que sí lo promueve. Pero lo que es la imaginación, lo que es la intuición, todo eso que son factores que no necesariamente ese ingenio que no necesariamente es el que se está valorando, sino se valora el razonamiento crítico, tal vez el razonamiento lógico, quizá un poco los números, quizá un poco la reflexión, que todo esto es muy importante, pero más, o sea, se necesita algo más completo. Pero a ver, fíjate, esto es un ejercicio para los players. Imagínense, cierren los ojos. ¿Cómo se imaginan que es la fábrica de lubricantes industriales? Un ejercicio, háganlo en su mente. Ahora los que están viéndolo por YouTube, les vamos a poner unas imágenes de cómo es Interloop. Para los que lo están escuchando vía Spotify, les voy a platicar. O sea, imagínense que entran en una galería de arte. No están esos contenedores, no están esas máquinas haciendo esa fricción. No, estás entrando a un espacio que es una galería de arte. Entras y ves un entorno multicultural. Ves ahí a una chica alemana, ves ahí una chica japonesa, ves por ahí... Y ves este entorno de sentirte que estás en Google de los lubricantes. Eso es lo que pasa en Interloop. Y yo sé que es accesorio, pero va en el sentido de tu identidad. Primero el comportamiento y lo que nos está dando René como reflexión, pero los comportamientos externos de cómo presentas a la marca cambia el entorno. Tú llevas a ese cliente de nicho a este entorno y dices, a ver, pues evidentemente me estás vendiendo algo diferente, ¿no? Y desde ahí justamente es lo que tanto hemos llamado el storytelling. ¿Qué historia se está contando alrededor de una empresa? Justamente lo que se está haciendo internamente en toda la infraestructura de Interloop, que es la parte visible para los clientes, cuenta una gran historia de por qué son distintos y por qué realmente todo eso se traslada al desarrollo de producto. O sea, no solamente es parecer una galería, que yo creo que es la palabra más acertada que hemos encontrado, que parezca una galería de arte. Tú podrás tener tu propia interpretación, René, como dueño, pero al final... todo eso se traslada al concepto de producto, no está disasociado de lo que hacen y de lo que venden. Y es ahí tener una historia contundente, completa y redondita alrededor de un tema de marketing interno, ¿no? ¿Por qué invertirle? O sea, ¿por qué realmente como dueño invertirle a esa instalación espectacular, me parece, para contar esa historia y darle esa narrativa?
Bueno, Rompiendo el paradigma de un empresario local, que no, que sí. la última prioridad va a ser darle su chaineadita a la empresa. pues sí, pero yo pienso que pues de alguna manera es lo que pues es lo que somos. Para mí no es estas cosas no son utilitarias, o sea, no se hacen para que exista más productividad ni nada por el estilo, sino para identificarnos, qué somos, cómo nos sentimos realmente en este espacio. Y para mí el arte es sumamente importante porque en realidad se alcanzan niveles de abstracción o de cosas que las palabras no alcanzan a decir. Entonces, esto, podernos conectar, quizá, decirlo así, a diferentes dimensiones, me parece algo muy importante. Y cómo nos sentimos ahí adentro es fundamental. Oye, a mí René. me parece, sí, eso. Y eso normalmente, cuando hablamos de industriales y personajes de estas industrias, una industria automotriz, qué sé yo, bueno, Estados Unidos propiamente, Elon Musk, ¿no? Como un gran personaje, hombre marca, en este sentido, tendemos a voltear a ver al extranjero. ¿Y dónde están estos héroes? ¿Dónde están estos personajes mexicanos que necesitan levantarse en el escenario y promover este cambio de pensamiento? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, yo pienso que para innovar no existe mejor país que México, o vamos a ponerlo así, o Latinoamérica. Es decir, todo este contexto es, de alguna manera, sería o es idóneo. Y algo nos falta, o sea, ese último pasito nos falta, no sé si es la disciplina, no es si es sistematizarlo, que todo esto también es muy importante. O sea, si solamente nos tendemos hacia la creatividad, hacia esto que estoy hablando de las redundancias, y no le metemos la disciplina, si no le metemos las metodologías, si no nos medimos, aunque las métricas no pueden ser lo que decide todo, ni son la verdad, que eso es muy importante entenderlo, yo creo que esa parte es quizá la que nos está faltando. Entonces no logramos balancear en realidad estas dos partes, ¿no? Pero sí, aquí el potencial creativo y de generación de ideas me parece muy, muy grande. Y si me permiten decir algo, o por ejemplo de Elon Musk, que lo escuché el otro día, que me pareció, este tema de Twitter que acaba de... recientemente, y me parece muy interesante ver cómo ideas tan retrógradas tengan este impacto. Bienvenido al podcast. Sí, ya estás enganchado. Sí. No, porque coches, aunque sean eléctricos, por favor, esto no es una idea muy nueva. Y los viajes a la luna, yo creo que en los 50 estaban muy de moda, ¿no? Sí. O los viajes al espacio. Yo creo que los problemas que hay que resolver están aquí, Sí, en muchas dimensiones y con mucha más creatividad. Lo de Neuralink y todo eso, bueno, pues quizás son otras cosas. Pero digamos, estos dos conceptos con los que él es muy conocido, me parece que no tienen absolutamente nada de nuevo y nada de innovador. Y tampoco lo inventó él, ¿no? Pero sí, digamos, se hacen íconos, ¿no? Alrededor de personas. Y las cosas se hacen siempre en grupos, en equipos. Entonces, esta heroificación de algunos personajes es algo que a los gringos les funciona muy bien. Es parte de su Pues, modelo. es parte de su modelo, es parte de su, pues, de Hollywood ADN, y de sí. su ADN y de su forma de contar su historia. Funciona muy Sí, bien y sí, qué sí. bueno, pero no es la nuestra. Claro, Eso hay que entenderlo. Hay que hacer la historia mexicana. Hay que hacer ¿no? la historia Creo que todavía mexicana. falta. La historia de nuestros héroes es mucho más confusa, ¿no? Sí, o sea, sí, no, sí. no entendemos bien ni qué hicieron ni ¿Por qué se tiró de la bandera? Entonces, sí. si era Me héroe, parece. no era héroe. Y tenemos pues mucho potencial ahí, ¿no? O sea, mucho potencial de poder hacer. Y hay una gran oportunidad justamente para estos líderes jóvenes, para esta gente, este grupo de empresarios que están rompiendo el esquema y te ponemos a ti en la mesa con total admiración y respeto, René, pero sí falta que se levante esta bandera para diseñar justamente este modelo de liderazgo mexicano que los jóvenes, que los emprendedores, que los empresarios tienen que seguir y no nos creamos solamente la historia de Hollywood. Sí falta justamente que estos empresarios mexicanos destaquen y que compartan y que hagan un poquito esas reglas, un poquito de show en este sentido de compartir, de tener un libro, de tener comunicación, de tener videos. Falta mucho todavía para que inspiremos a toda esta gran comunidad que los está siguiendo, que los puede seguir. Sí, me parece, y tal vez cambiar este dictado de la globalización, que bueno, ahorita está entrando en crisis, ¿no? De que es piensa global, actúa local. Es
piensa local, actúa global. O sea, soluciona los problemas que tienes cerca, entorno, sí. los que tú puedes solucionar, quizás los de tu colonia, y si lo haces bien, yo creo que tienes chance de salir y proponerlo en diferentes partes. En Y diferentes esa es la ciudades, gran en clave diferentes del partes. marketing, ¿no? O sea, pues, estás buscando cómo entrarle a este tema. Si ves los problemas locales y generas ideas, productos, diseñas estrategias para esos problemas locales, pues tienes un gran campo de acción. Sí. Y yo creo que ese es el problema, que muchas veces tratamos de importar todo. Y Pero sobre la base, todo y las me encanta el ideologías. concepto que pones sobre la mesa, pero es esa identidad. Y siempre hablamos justamente de entender verdaderamente ese diagnóstico y ese ADN de las organizaciones, los productos, las marcas, antes de empezar a copiar y ponerte sacos que no te quedan, ¿no? Correcto. Entonces, realmente ser... Es la postura original, pero no por, o sea, no sé si es original o originaria, es decir, tu verdadera, entender dónde estás parado, yo creo que eso es lo fundamental. Y si entiendes dónde estás parado, tienes muchas posibilidades, independientemente de quién sea. Pero si no sabes dónde estás parado y tratas de agarrarte de lo que hay por ahí, tal vez es más difícil, ¿no? Y se hacen como personajes ficticios, ¿no? Porque no son auténticos. Estás copiando tendencias de otros lados y no eres auténtico a lo que crees y lo que estás desarrollando. Entonces ahí se le da justamente una personalidad propia y se lanza algo realmente auténtico, ¿no? Sí. Sí. Otra reflexión que me parece fundamental de lo que te he escuchado es el entorno de la empresa, o sea, realmente en esta realidad y en este contexto, porque tu reflexión va en este sentido, si mal no me lo recuerdo, pero en este sentido ya no le echamos la culpa al gobierno, pasamos más tiempo en una empresa que en nuestra propia casa y entonces de alguna forma las empresas se vuelven ese clúster o ese integrador de valores, cultura, entorno, emociones, y pareciera que no estamos haciendo mucho del lado como empresarios de entender ese cambio de comportamiento en la sociedad y la responsabilidad que tiene una empresa en ese sentido. Sí, o sea, me parece que hay, digamos que la empresa tiene, no sé si una responsabilidad o un potencial enorme para la transformación de la sociedad. Es en donde se genera el valor colectivo y donde se reparte. Entonces, esa unidad, sí, o sea, se puede pensar en la familia, pero la unidad extendida es la empresa. Entonces, el país, o el progreso del país va a depender de la calidad de sus empresas. Así lo pienso, porque es cómo colaboramos los seres humanos, cómo vivimos, cómo nos percibimos, cómo contamos nuestra historia y cómo nos proyectamos hacia el futuro y actuamos. Y yo creo que el campo idóneo es la empresa. Entonces es una responsabilidad y un potencial y dices, una oportunidad, no sé cómo llamarlo, todo esto enorme. Se puede hacer muchas cosas y en México se pueden hacer un montón de cosas, de eso estoy convencido seguro. y pues mejor que en cualquier otra parte del mundo. Yo creo que toda Latinoamérica tenemos esta oportunidad. ¿Y qué está pasando en el tema de la atracción de talento, René? Porque obviamente al ser una empresa tan distinta, tan no común, requieren también el desarrollar talento muy particular. Primero es la atracción de ese talento y la otra que me llamó mucho la atención de una entrevista que vi tuya, que es la parte de emocionar a aquel integrante de la organización. Pero el primer reto, ¿cómo atraigo ese perfil tan particular que requieren ustedes para después meterlo en la jugada, desarrollarlo? ¿Cómo hacen para lograr eso en un territorio como, primero, partiendo de aquí de Jalisco, ¿no? Sí. Yo sé que es mundo, pero partiendo de Jalisco. Bueno, yo pienso que lo más importante es que la persona que entre en la organización se identifique con una cultura o con la propuesta que nosotros estamos haciendo y la haga suya y diga, no, pues una propuesta sí interesa, va con mi perfil, me siento parte de eso. Yo pienso que esa es como la parte fundamental. Así es como tratamos de atraer el talento y lo que pues es un orgullo de la organización es que el talento que tenemos pues da para que podamos seguir progresando mucho más y lo que aspiramos es a lo más alto en el mundo y no estoy hablando de tamaño de empresa ni de crecimientos ni de rentabilidad, sino que manejamos un conocimiento que casi solo nosotros manejamos. Okay. Y imaginen esto qué potencial nos da para futuro, y yo creo que sí, o sea, si escoge, y que para cada empresa está esta oportunidad, si escoges un campo y ahí tratas de especializarlo, tratas de hacerlo en equipo, hay oportunidades enormes, ¿no? Para todo el mundo.
Oh, bueno, tenemos un episodio nada común. Empezamos hablando de fútbol, luego de arte, luego de lubricación y la fricción. Entonces, bueno, esto ya se salió de control. René, una reflexión, una recomendación, tip práctico que tú quieras compartir con estos players que nos están escuchando. Bueno, una frase que se me hace interesante y pensar es que el punto de partida es más importante que el destino final. Y muchas veces nos obsesionamos con un destino al que queremos llegar. Es mucho más importante dónde estamos parados hoy, qué podemos hacer y qué queremos hacer. Y yo creo que ahí se te abren un montón de oportunidades porque siempre las hay. Nada más hay que pues identificarnos, ubicarnos dónde estamos y no obsesionarnos con un objetivo que tal vez no vamos a llegar. Y tal vez si sí lo logramos el día que llegamos, pues nos sabe a que esto era y pues tal vez nos podamos sorprender del mundo y de la vida y eso sea algo. Oye, me quedo con una pregunta, René. Toño tiene una yo siempre, ya que quieren cerrar, siempre se me ocurre exacto. alguna pregunta adicional, pero algo importante, porque muchos players, muchos empresarios hablan de este tema innovación, pero ¿el empresario o el líder innovador nace o se hace? ¿Cuál es tu postura ante eso? No sé. Respuesta mal. Sí. No sé, la verdad. No sé, yo creo que muchas veces también es el entorno en el que caemos y el que transformamos, pero sí, probablemente es un estado mental. Que te ayuda a destaparlo. Probablemente es un estado mental, y si es un estado mental, probablemente puedes entrar en él. Ahí lo tienen, mi estimadísimo René. yo Un creo- gran personaje, nada común. Sí, este va a ser un capítulo que escuchen varias veces. Hay muchas cosas entre líneas muy, muy interesantes. ¿Por qué? Porque es un pensamiento distinto. Porque estamos hablando de transformación. Porque estamos hablando de cómo hacer una empresa distinta. No es un camino fácil. Creo que explicarlo inclusive a veces es complejo, pero invitación abierta. Escúchenlo varias veces y van a encontrar muchísimos aprendizajes de valor aquí. René, Interloop, una gran historia, una gran persona, nada común. Muchísimas gracias, René. Gracias, René. Gracias. Muchas gracias, players. Fernando. Hasta la Gracias, próxima. Toño. Saludos. Gracias.